Empresas Legendarias es un espacio de conversación entre líderes de negocios de la comunidad latina que alzan la voz para contar sus casos de éxito dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Escúchanos. Bienvenidos a Empresas Legendarias Podcast by Brava POS, el lugar donde exploramos las historias de éxito de las empresas y personas que están transformando el mundo de los negocios en Estados Unidos, sobre todo para la comunidad hispana. Hoy tengo un invitado muy especial, es Luis Gudiño, asesor financiero, un experto en planificación financiera personal que ha ayudado a más de 1,000 familias a alcanzar la libertad financiera. Hoy Luis nos cuenta su experiencia, además pues de ser un invitado referido al podcast de una de nuestras invitadas muy queridas, Belkis. Para nosotros siempre es un gusto tener las personas que nos recomiendan y pues también es un gusto tenerte, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Igual, un gusto, María. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en este espacio. La verdad que quería hacer una precisión a tu presentación y justamente sobre eso conversar. Yo soy abogado de profesión. Tengo una especialidad en consultoría política y gestión de gobierno. No soy asesor financiero como tal, no tengo mi título, pero justamente eso es lo que yo le enseño a la gente, que no necesitas tener un título para cambiar tus finanzas. Y ahí es donde está lo particular, como un abogado que tal vez se dedica a otra cosa te puede enseñar sobre algo que la mayoría de la gente pues no lo entiende, no lo conoce y debe darle pues la prioridad del caso. Bueno, pues qué curioso. Yo quiero entonces partir por conocerte un poco más, Luis. ¿Cómo es posible que de ser abogado comienzas a tener implicancia en las finanzas de las personas? Bueno, primero empieza con mi historia. A mí me gusta ser una persona que te habla desde el testimonio, así que si es que la gente que nos está escuchando pues la ha fregado, tranquilos, bienvenido usted a mi mundo, usted es de los míos. Usted también, si la ha fregado, siéntase parte de, no es que es una historia alejada de la realidad. Yo tengo un libro en Amazon que se llama Cómo pagar $90,000 de deuda en un año. Y es porque justamente de lo que hablaba al inicio es mi presentación. Yo vengo de un mundo tradicional en donde mi papá y mi mamá me repetían que uno tiene que estudiar para ser alguien en la vida. Y pues me esforcé mucho, me hice abogado, luego estudié una maestría y como suele suceder, uno empieza a trabajar y empiezas ganando lo básico porque no tienes experiencia. Y lo que generalmente pasa es que ganas 500, gastas 1,000 con la tarjeta. Luego ganas 1,000, gastas 2,000 con la tarjeta. Luego ganas 2,000, gastas 3,000 con la tarjeta. Y esto le pasa al 90% de la gente. Y esto sucede porque en realidad quiero que entiendas que nosotros somos parte de un sistema que le conviene que seamos ignorantes de la información, porque de esa manera las élites terminan ganando mucho dinero. ¿A qué voy con esto? Y no quiero generar polémica desde el inicio, pero en el tema alimenticio, la gran mayoría de la gente se alimenta mal. Y tú vas a decir, Luis, pero si todos sabemos que el azúcar es malo, ¿por qué el 90% de los alimentos tienen azúcar? Porque detrás de eso hay un monopolio financiero que son las farmacéuticas que nos quieren enfermos. Ellos mismos también son los dueños de las empresas alimenticias que nos enferman y luego nos venden la medicina. ¿Me hago entender hasta ahí con el ejemplo? En lo financiero pasa lo mismo. Yo te hago una pregunta, María, y me encantaría si podemos hacer un podcast así, de ida y vuelta. Y Claro, perdón claro. si te molesto, pero Oh, bienvenido eso. eh, 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 si tú podrías darle un consejo a un niño o a un joven, dale 3 consejos que tú digas, esto necesita un niño o un joven para la vida. ¿Cuáles serían esos 3 consejos? O sea, tú para vivir, para este momento de ya ser adulto, ¿qué es lo que necesitaría un niño? Entonces, te hago esta pregunta, ¿qué 3 consejos, 3 palabras que tú le dirías, esto usted de ley necesita para que le vaya bien en la vida? Voy a fijarme solamente en dos. Ya, perfecto. El primero, aprende a ahorrar. Ya, Desde lo poquitico, desde lo poquitico. ya. Aprende a ahorrar. Y lo otro, yo creería, piensa en el futuro. Ya, perfecto. Piensa en el futuro y ahorra. Yo hago esta pregunta en el 100% de mis capacitaciones y la mayoría me dice lo que tú. Ahorra, piensa en el futuro, ten disciplina, ten actitud, ten paciencia, pero nadie me ha dicho, aprende sobre las capitales de los países. Nadie me ha dicho, aprende sobre álgebra.
sobre fracciones, aprende sobre el trinomio cuadrado perfecto. ¿Eso para Sobre qué? absolutamente nada de eso. Nadie me ha dicho, oye, necesitas educación física. Y yo te pregunto, desde que somos pequeños, ¿qué es lo que nos enseñan en la escuela? Nos enseñan cosas que en la práctica no nos sirve para la vida. Y tú me vas a decir, Luis, pero es cultura general. Perfecto, pero trátala como cultura general. Este tipo de cosas a la gente en realidad le cambiarían la vida. No solamente esto, inteligencia emocional, inteligencia financiera. Yo no sé si tú estás casada, pero yo un día a mi esposa le decía, imagínate nosotros en nuestro matrimonio con inteligencia emocional. Y mi esposa reía. Porque claro, imagínate, uno cuando entra al matrimonio es como que uno entra, pero bruta, ciega, sorda y muda, como dice Shakira. Uno no sabe cómo manejar las peleas, cómo ordenar la casa. Y yo le decía, este tipo de cosas uno debería enseñarle a un niño, porque de esa manera la vida se le hace más fácil. No sé si concuerdas con lo que te digo. Por supuesto y absolutamente sí. O sea, yo creo que hoy en día a mí de nada me sirve despejar una ecuación, Luis, y lo que eso me hizo sufrir en el colegio. Hoy Total, en día eso no me sirve para nada. yo tenía una que era el álgebra de Baldor. No. Y, Sí, sí, y había la foto de ese árabe ahí. señor con barba que uno decía, no lo quiero con, no, no Sí, me interesa, señor, no me hable así. no, imagínate. Y luego cuando vienen las Torres Gemelas y estigmatizan a los árabes, yo tenía y ahora tengo amigos árabes muy buenos, ¿no? Y te digo esto porque yo tenía pesadillas de matemáticas y luego tenía miedo con ellos. Y en realidad me reía y le decía a mi esposa, es que es lo que a uno le metieron en la cabeza. Y es momento de tomar responsabilidad sobre tu vida, porque algo de lo cual yo soy muy creyente es que tú tienes que ser 100% responsable de lo que te pasa. Tú no eres dueño de las condiciones en las que naciste, pero sí eres responsable si no cambiaste esas condiciones antes de morirte y la vida de tu familia. Entonces, yo empiezo en lo financiero porque quebré financieramente. Me puse un negocio, pensé que me las sabía todas, que al ser abogado, pues yo sabía, como siempre digo, o sea, yo era el tipo más ingenioso de mi país y empecé a gastar más de lo que ganaba y luego vino una crisis financiera y me quedé con $100,000 endeudado en tarjetas, en préstamos a mi papá, préstamos a mi mamá, préstamos que de hecho no sabíamos. Con mi esposa, recuerdo que ella era gerente de seguros, teníamos una muy buena posición económica y cuando llegamos a sentarnos y a decir, oye, acabamos de quebrar, o sea, no tenemos dinero, fue un golpe súper fuerte en nuestro hogar. Y te cuento esto porque no sé si tú sabes, pero como abogado te voy a dar otro dato. La gran mayoría de parejas se separan no por infidelidades, no por desacuerdos en el No, matrimonio. ¿cómo así? Se separan porque uno ronca y el otro no puede dormir. Tampoco, se separan porque tienen problemas económicos. El primer motivo por el cual las parejas se separan es por el tema económico en un hogar. Y nosotros empezamos a tener ese golpe. Y recuerdo que solamente me quedaba un auto que tenía un costo de $20,000. Y le digo a mi esposa, tenemos que cambiar la vida. O sea, este golpe, donde generalmente le sucede a la mayoría de familias, es que cuando tú topas lona, decides hacer algo más. Y recuerdo que vendí ese carro y mis papás lo que pensaron es que yo esos 20,000 iba a abonar a la deuda de 100,000. Y yo decía, si es que debo 100,000 y abono los 20,000, me quedan 80,000. O sea, en realidad no es que acabo con la deuda, pero yo necesito aprender algo que no sé para empezar a tener el resultado que quiero. Y recuerdo que me vine a los Estados Unidos y me pagué un curso que vale $16,000 con mi esposa. Primero eso fue una locura porque mi papá decía, oye, este tipo está loco. Recuerdo que a mi mamá le dijo, ahí está el hijo que tú educaste, porque siempre se echan la culpa cuando tú cometes un error como papá. Ya mi papá no era yo su hijo, sino el de mi mamá. Entonces, mira lo que está haciendo tu hijo. Y recuerdo que con mi esposa vinimos para acá y cuando empezamos a aprender información, lo que nos dimos cuenta es que nos faltaba educación. Y en eso es lo que me quiero centrar el día de hoy en la mañana. Usted no es una persona bruta, usted no es una persona ignorante, usted no es una mala persona porque tiene deudas, usted no es un fracasado, a usted lo que le falta es información. ¿Ah? Y te invito porque ahora que estamos globalizados con toda la información, vaya usted un ratito a ChatGPT, que ahora es nuestro mejor amigo, ha pasado a ser, y ponga cuántas veces quebró Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y usted se va a topar con un detalle muy importante, que el señor Trump
ha quebrado 6 veces en los Estados Unidos. Se ha declarado en bancarrota. 6, no una, no dos, no tres, 6 veces en los Estados Unidos. Y el señor Donald Trump ahorita tiene más o menos 3.400 millones de dólares y es presidente de los Estados Unidos. Tú vas a decir, Luis, wow, pero es que eso porque es Donald Trump. No, eso es porque Donald Trump sí se las sabe todas. Y yo lo que hago es asesorar a latinos, al mercado latino, porque uno de los grandes problemas es que no hablamos inglés y por eso todo lo que yo aprendí, que aprendí en inglés, lo traduzco al español para enseñarte que la única manera no es trabajar duro, no es venir a trabajar de mesero, no es venir a trabajar limpiando casas. No, 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 no. Lo que te falta es información. Una vez uno de mis maestros me dijo, oye, ¿tú conoces a alguien que trabaje más duro que un albañil? Y yo dije, no, la verdad no conozco. Me dijo, ¿y él es libre financieramente? Y la respuesta fue, no. Me dijo, entonces no es trabajo duro, es trabajo inteligente lo que tienes que empezar a hacer. Y este tipo de conceptos que sé que estoy hablando tal vez un poco rápido, y me disculpas María, tal vez me dices, para la mano, es justamente lo que yo quería contarles. Ese es Luis Gudiño, un ser humano normal con una profesión tal vez distinta a lo que ahora le estoy aconsejando a la gente, pero que un día encontró un propósito y que fue poderle enseñar a la gente desde la experiencia cómo poder salir de ese hueco en el que la gran mayoría entra en algún momento de su vida. Y también yo creo que para hacerle saber a la gente que sí hay medios de hacerlo y que no hay que tenerle miedo a tomar decisiones que impliquen dinero, que no hay que uno muchas veces no tiene por qué tener barreras de no, es que como no tengo plata, entonces no sé cómo emprender, no sé cómo llevar a cabo mi idea, no, pero es que estoy en esta deuda y a partir de esta deuda no me voy a volver no me voy a volver a levantar y entender que muchas veces pues la economía es un tema 100% circular, o sea, es un tema 100%, yo creo que uno nunca se mantiene en el mismo estado cuando se trata de un tema económico. O sea, yo creo que uno como que tiene como lapsos económicos en los que a veces está o muy bien, como hay otros en los que de pronto no. Entonces, entender eso yo creo que también implica conocimientos. Hablemos un poco de esos conocimientos que hoy en día a ti te ayudan a entender mejor eh, una situación financiera saludable. Primero te voy a explicar algo que yo entendí. La mejor etapa del ser humano son las crisis. O sea, usted si está en crisis agradezca. Y eso es algo que yo entendí. ¿Por qué? Porque te lleva a estirarte. Lo peor que tiene la persona es ese estado de confort, esa zona de confort. Y cuando tú estás debiendo dinero, tu mente empieza a volverse creativa y empieza a pensar, ¿y qué hago? Y esas ideas de esos cuestionamientos son los mejores que pueden ocurrir, porque te invitan a hacer cosas que tal vez en otro momento no estarías dispuesto a hacer. Entonces, parte del podcast es decirte, siéntete bendecido y agradecido. Yo sé que me vas a decir, oye Luis, pero estoy debiendo dinero, estoy de verdad muy mal financieramente, ahorita no tengo cómo producir y tú me hablas de que esté feliz. No, para ti que tal vez estás mejor es estar feliz, no. Y yo no sé si usted crea en Dios o no cree en Dios, yo soy muy respetuoso de lo que usted crea, pero alguien que me dio un consejo una vez me dijo, oye Luis, eh, eh, Dios, el Dios me refiero de los católicos y cristianos en el que yo creo, y como les decía, respeto en lo que tú creas, decía, Él hizo el todo de la nada. Así que agradece estar en la nada, porque aquí ya no tienes nada más que perder. Llegaste al fondo, o sea, ya no hay dónde más, pero sí tienes mucho que ganar. Entonces, lo primero que te invito es, necesitas saber en qué punto estás. Y ese es el estado de autodefinición. No es lo mismo una persona que debe $100,000 a alguien que debe $5,000. Y no es la misma estrategia por la cantidad de alguien que debe 300,000 a alguien que debe 20,000. Entonces necesitamos sincerarnos con nuestras finanzas. Es sentarnos a hacer un presupuesto, pero un presupuesto no de números alegres, sino de centavos, de contar centavo por centavo lo que tengo que pagar. Mis costos fijos, luz, agua, teléfono, internet, arriendo, seguro, y hacer un número claro para yo entender cuánto necesito generar. Eso es lo primero que un ser humano tiene que cubrir. ¿Cuánto necesito generar? Luego, si tienes deudas, eso es otro rubro que tienes que tenerlo muy claro. Y te cuento una anécdota muy graciosa. Cuando nosotros con mi esposa vinimos de este curso, yo pensaba que yo tenía
4 tarjetas y mi esposa 4 tarjetas. Y lo primero que nos dice la persona que en este curso que te digo que me costó $16,000, nos dice, necesito que si usted vino en pareja se sincere con su esposa. Y a mí me corrió un corrientazo desde la cabeza hasta la punta del pie porque yo tenía un préstamo de 10,000 a mi mamá que no le había contado y tenía una tarjeta guardada que tampoco le había contado, que era la tarjeta de emergencia. Y digo, Dios mío, y él dijo, ¿quieren cambiar sus finanzas? Y claro, yo estaba loco por querer cambiar mi realidad y dijo, sincérese con su esposa. Entonces respiré y dije, bueno, aquí o salimos bien librados o de una vez ya divorciados, pero voy a ser sincero y le voy a contar a mi esposa. Y yo veía que ella también estaba callada. Eso también me asustó más porque ella no decía nada. Entonces, bueno, Los zapatos que me compré la no, semana pasada. sí, llegamos al punto de sincerarnos y le digo, oye, amor, ¿te acuerdas que yo te conté que debíamos 30,000? Me decía, sí, te cuento que no, debemos 40,000. Y me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque yo le pedí a mi mami 9,000 de préstamo. Me dice, pero tú nunca me dijiste nada. Le digo, sí, perdón, me entró una llamada. No sé si es que sigo conectado por ahí. ¿Sí? Estás conectado, yo te escucho perfecto. Perfecto. Entonces me dice, pero tú nunca me contaste nada. Y este préstamo que le hiciste a tu mamá. Le digo, y también tenía una tarjeta guardada que sí la he venido pagando, pero debo $1,000. Mi esposa se puso colorada, pero no me dijo nada. Me dijo, bueno, te entiendo, amor. Entonces yo digo, esto está bien sospechoso. Me dice, ahora me toca a mí. Le digo, ya. Me dice, ¿te acuerdas que yo te decía que debíamos como 30,000? Sí, es que yo también le pedí prestado plata a mi mamá, yo también tenía otra tarjeta guardada. Al final del día eso produjo que nos riamos y que digamos, o sea, estamos fregadísimos, ¿ya? Pero este punto de llegar al tema diagnóstico nos ayudó a decir, bueno, debemos $90,000, estamos peor de lo que pensábamos. Y nos ayudó a tomar medidas, ¿de acuerdo? En este punto, lo primero que yo le sugiero a la gente es, hay 4 principios que yo defiendo en el tema financiero y que te lo voy a decir. El primero es saber generar dinero. Y yo sé que la gente que está aquí conectada, evidentemente ha trabajado alguna vez o de alguna forma ha producido dinero. Entonces usted tiene ese primer escalón cumplido. El segundo es cuánto del dinero que yo produzco me queda. ¿De acuerdo? Esta es la segunda, el segundo puntal de lo que yo le enseño a la gente. Y ahí vamos al tema de cuánto de lo que generas te está quedando. Y en esta respuesta la gran mayoría dice, es que Luis no me queda nada. Y ahí tenemos un gran problema, ¿de acuerdo? O me Porque queda una cantidad que termino sin pagar. es que tiene que quedarte algo de ahorro, me hago entender. ¿Por qué? Claro. Porque aquí es donde yo te voy a decir dónde está el paso a paso que hay que ir cambiando. 3, ¿cómo funciona el dinero? El dinero tiene que multiplicarse. Y tú me vas a decir a mí, Luis, es que, mira, yo tengo miedo en multiplicar el dinero o yo no me gusta invertir el dinero y te voy a decir que el dinero funciona por leyes. Hay cosas que tú creas o no creas existen. Una es la ley de la siembra y la cosecha. Yo siembro una semilla, tapo con la tierra, riego el agua y no ves los frutos de inmediato. Pero si tú sigues regando en 6, 7 meses de que te sale fruto, ¿estamos de acuerdo? En el dinero, tú tienes que cumplir ciertas leyes que tú creas o no creas, si se cumplen, el dinero se multiplica. Y son estas 4 leyes que yo te digo. Número 1, saber generarlo. La gran mayoría lo sabe hacer. Segundo, ¿cuánto te queda? Si tú no estás dejando dinero, tú le estás diciendo al dinero, mi autoestima es tan chiquita que yo tengo que devolverte cada mes. ¿Y por qué me dices del tema de autoestima? Porque la gente debería pagarse a ella primero. Debería haber un fondo que yo les llamo el fondo de amor propio. Tú estás dispuesto a pagar primero al arriendo, a pagar primero el internet, a pagar primero el celular, pero al que trabajó durante 8 horas mínimo todos los días, se sacó el aire, se despertó, se trasnochó, perdón, y voy a ser lo más genuino, María, posible. Yo en las capacitaciones digo a este pobre infeliz, que generalmente somos nosotros, que se sacó el aire trabajando, a ese no le pagas. Pagas a todos menos a ti mismo. Y el universo te paga cuando tú trabajas acorde a tu autoestima. Entonces, lo segundo del que te queda
es decir, cuánto me amo yo. Entonces, en mis finanzas lo primero que cambió es, no está primero el arriendo, no está primero la luz, no, está mi sueldo o mi fondo de amor propio o cuánto me pago yo. Y cuando estás en una época de pagar deudas, ese valor puede bajar. En otra época el valor puede subir, pero lo primero que hago yo ahora es pagarme a mí mismo. Y tengo un sueldo en donde yo meto ese dinero a una cuenta de ahorro y ese dinero es intocable porque tiene leyes que si tú las cumples se multiplican y yo les puedo, es un poco largo el tema, pero espero que me estar haciéndome entender con lo que te digo. Absolutamente sí. Ahora, yo no quiero, digamos que, ¿qué pasa? Hay muchas personas que a lo mejor pueden estar escuchando esto y dicen, no, pero es que si yo me pago el sueldo a mí, no puedo seguir pagando, no sé, el arriendo, la luz, el agua, los servicios, las deudas. Y hay algo que también es muy cierto, Luis, y justamente lo estuve leyendo hace poquito en un libro, y es uno tiene que pagarse, tomando un poco la perspectiva que tú tienes, uno debe pagarse el sueldo que también está dentro de sus posibilidades, que no siempre va a ser una cantidad desmesurada, pero que debe ser algo, uno, por pequeño o grande que sea algo, que se vaya para un lugar en el que quede seguro, o en movimiento por una fiducia o en un fondo de inversión, mejor dicho. María, yo empecé pagándome $15 mensuales, pero empecé haciendo el ejercicio de tengo que pagarme a mí mismo, porque si no, sigo con ese círculo vicioso que no termino. Claro. Y efectivamente con lo que tú dices, claro, la gente dice, oye, pero es que Luis me manda a pagarme, pero ahorita encima, sin pagarme no me queda, sigo debiendo, tranquilo, es normal lo que te estoy diciendo. Pero quiero que entiendas que sacando 30, 50, $60 no es que tampoco empeora tu situación financiera. Lo que estás haciendo es le estás demostrando al universo, a Dios, en lo que tú creas, ya entendí la lección y estoy lista para recibir más dinero. Yo por eso hablaba del tema espiritual y como siempre digo, les pido, no quiero generar polémica, les pido disculpas, más allá de lo que usted crea, pero el universo, Dios, para darte dinero le gusta saber que tú sabes administrar lo poco. Porque si en lo poco eres ordenado, Dios te da mucho. Y ese es un principio que se cumple o se cumple. Yo no lo conocía. Y yo, como te digo, vengo de una cuna religiosa, me enseñaban ciertos principios religiosos, pero cuando me enseñó la persona, cuando quebré y me enseñó esto la persona en finanzas, dije, tiene lógica, lo he escuchado. Y ahora te puedo decir que se cumple al 100%. Entonces, lo primero que necesitamos es el autodiagnóstico, ¿de acuerdo? Porque ahí sabemos cómo vamos a hacer un plan para trabajar. Claro. Y aquí necesitamos entender varios conceptos. Uno, el ingreso activo, que es el ingreso que depende de tu tiempo y de tu trabajo, hora por hora, día con día, mes a mes, ¿de acuerdo? Pero tú me vas a decir, Luis, es que ¿cómo voy a generar más si yo ya trabajo 8 o 10 horas y llego acabado a mi casa? Correcto. Pero hay una cosa que se llama el ingreso pasivo. Y el ingreso pasivo se va construyendo. Y el ingreso pasivo lo puedes hacer no necesariamente con tu dinero. Estados Unidos es un país que es muy generoso, que te permite hacer dinero con el dinero de otros. ¿De qué otros, Luis? Con el dinero de los bancos. Si tú entiendes cómo hacer crédito en este país, puedes hacer millones de $. Mi maestro en este curso, él tenía 3.200 millones de dólares en deuda. Y cuando él me dio el curso, a mí esa cifra me reventó la cabeza porque dije, oye, ¿cómo puedes deber 3.200 millones? Yo en ese entonces debía 100,000 y prácticamente el estrés casi me lleva a matarme. El tipo debía 3.200 y no se mataba, pero me dijo algo que me encantó. Me dijo, Luis, pero yo tengo 32,000 propiedades en Estados Unidos. Entonces le digo, o sea, debes 3.200, pero tienes 32,000. Sí. Me dijo, y todas las he hecho con plata del banco y con plata de inversores privados. Y cuando él me enseñó esa parte, dije, wow. O sea, a diferencia de Latinoamérica, porque mucha gente que nos va a escuchar dice, bueno, pero es que yo tal vez estoy en un país de Latinoamérica y quiero contarle algo. Aún usted puede hacer crédito sin vivir en Estados Unidos, sin tener visa, sin tener papeles, sin ser ilegal, siendo ilegal. Usted va a decir, Luis, pero de verdad, sí, este país es tan generoso que si tú tienes la información correcta, puedes hacer crédito en 1 año y medio, 2 años. No, aquí, si tú esperas esas respuestas que ahora hay en Internet, que paga deudas en 7 días o hazte millonario en 15 días, le voy a decir una cosa, cuando usted escuche eso, salga corriendo, porque nada que vale la pena da resultados microondas. Todo lo que vale la pena tiene un proceso de siembra y de cosecha. Y por eso a mí muchas veces
me critican y me dicen, oye, tú hablas de año y medio y yo necesito pagar este mes. Y yo le voy a decir algo, es que ese resultado no hay. Pero si hay resultados que si usted me deja, en 6 meses usted ya puede estar pagando 3, 4, 5 deudas. Y en un año usted me va a decir, Luis, ni necesité matarme, ni necesité pedir plata o dedicarme a negocios tránsfugos, ni necesité hacer cosas para poder pagar, solamente es tiempo. Muchas veces nosotros le damos más energía a la deuda de lo que en realidad tiene para nuestra vida la deuda. Entonces, no sé si con estos conceptos me estoy haciendo entender, que Por es supuesto. tener conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces yo te hablaba de las dos y vamos a ir a los cuatro, que es generar dinero. El segundo que les decía es cuánto te queda de ese dinero. El tercero es cómo multiplicas ese dinero. Y nuevamente, y a mí me encanta porque hay cosas que el ser humano es un ser holístico, somos de espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estamos completos de varias formas y yo le doy mucho al área espiritual, ¿ya? Hay un libro que les recomiendo, si les gusta leer, se llama Las 7 caras de Dios. Y a mí me encantó eso porque hacían una comparación entre el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, el hinduismo, y todos hablan de diferentes cosas. Pero hay 3 cosas que en todos los libros sagrados se repiten. Y aquí les voy a enseñar una cosa, que eso fue lo que a mí me rompió la cabeza. ¿Ya? Hay 4 principios. El primero, todos los libros sagrados dicen que tienes que ser como niño. Ujú. Y aquí hablan de la inocencia. Y esa inocencia que en este punto, en el financiero, perdemos. Porque ya estamos endeudados y nuestra mente nos dice es que no vas a poder, es que eres fracasado, es que la vida se te acabó. Ya. Entonces, eso es para refrescar este punto. Siempre mantente inocente. No solo en lo financiero, en lo amoroso también nos pasa. Y eso le aconsejaba justo esta semana a mi tía. Tengo una tía que dice todos los hombres son iguales. Yo le decía, tía, y si usted sigue repitiendo eso, puta, le van a caer todos los hombres igualitos. Y ella ya tiene 40 años. Me decía, mi hijo, pero es que no me caso. Le decía, pero es que usted llega de golpe y usted llega pensando que todos son iguales. Me dice que en realidad yo ya llego, ya ni bien le veo una cosita, ya me molesta y ya me voy de la cita. Le digo, pero es que usted ya no tiene la inocencia. Entonces le decía, recupere la inocencia. Equivóquese, enamórese. Entonces ella me decía, ay, mi hijo, eso me falta. Y te cuento esto que nos causa gracia, pero son cosas muy profundas que en todos los aspectos de la vida deberíamos tener, la inocencia del volver a empezar, ¿me entiendes? Segundo, el tema de la fe. Todos hablan sobre la fe. Y el miedo es lo mismo que la fe. Es la creencia en que no puedes, en que eso te va a hacer daño. La fe es la creencia de que sí se puede. Entonces, ¿cuántas veces nosotros queremos algo pero tenemos miedo? Y las siete religiones hablan de que tienes que fortalecer la fe. Entonces, vuelvo y repito, son leyes que ustedes pueden creer, yo no puedo creer, pero existen. Así como la gravedad, no vemos, pero todo lo que sube tiene que caer, como la siembra y la cosecha. Tenga fe, crea. No pasa nada si no sucede, pero crea. Tercero, hay una parábola que se repite en los otros 7 libros, pero te voy a hablar del que yo aprendí, que es una parábola de los talentos, que a uno le dan 5, a otro le dan 3 y a uno le dan 1. Y dice que al que le dieron 5 hizo 5 más. Al que le dieron 3 hizo 3 más. Y al que le dieron 1, dice el texto, tuvo miedo y lo guardó. Y luego sacó el 1 y dijo, aquí tengo el 1 que me diste. Y dice que la historia habla de que le quitaron ese 1 y le dieron al que más tenía. Ya, esto se cumple. Y eso también hablan los 7 libros. Si tú tienes miedo, el universo te va a quitar. Y le va a dar al que no tiene miedo. Y Luis dice, invierto en un negocio y me va mal. Pasa. Y Luis dice, es que me lanzo a hacer esta cosa y me va mal. Sucede. Pero ¿dónde está para que te suceda menos? Infórmate. Hay formas de informarse, pero no pierdas la inocencia. Vuélvelo a hacer. Porque quiero que entiendas algo. El exitoso nunca fracasa. Solo aprende o gana. A veces los aprendizajes nos cuestan plata porque perdimos plata, pero nunca fracasamos. Solo aprendemos o ganamos. Y eso es lo que yo le enseño a la gente, que son principios que ahora, te digo, me ayudan un montón, porque antes muchas veces dejé de producir dinero por miedo. Y son miedos que en realidad son bien tontos, porque no tienes miedo para comprarte el iPhone, que te cuesta $1,600, el iPhone 16. Para eso no tienes miedo, pero tienes miedo para invertir en un negocio.
El iPhone 16 no te va a traer dinero, pero el negocio es probable que te multiplique el dinero y a eso le tienes miedo. Me estoy haciendo entender. No tienes miedo a comprarte ropa, que en la secadora y lavándole se te va a dañar. A eso no tienes miedo. O a comer afuera en la calle todos los fines de semana. A eso no le tienes miedo. Pero sí le tienes miedo a emprender en este negocio o a este otro negocio o a este otro negocio. Y si me va mal en la ropa y comiendo afuera, te voy a decir algo. Si te va mal, te duele el estómago y se te va todo por el baño. No te va a regresar la plata. Pero en un negocio, si tú te lo lanzas, por pequeño que sea, si te va mal, te fue mal. Pero y si te va bien, es otra la historia. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Mira, no han sido los 32 minutos más provechosos en muchísimo tiempo en la historia de Empresas Legendarias Podcast. Luis, el contenido que me diste hoy es verdadero valor. Espero, es de verdad, María, me encanta haber podido conversar contigo. Mi propósito es poderle decir a la gente que es posible y contarle que hay muchas cosas, hay mucha información. Yo acá llegué a los Estados Unidos y cuando llegué, la situación en mi país es muy compleja. Yo vengo de ser un profesional, pero con mi esposa pasamos un susto muy grande, tuvimos un intento de secuestro y nos vinimos de una acá. Eh, y cuando llegué dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí es donde yo te decía, vine a aplicar mis conocimientos, que es lo que nunca se pierde, porque si tienes la información, en cualquier parte del mundo va a funcionar. Es información. Escucho que tú eres de Colombia, Sí, correcto. pero a mí me gusta mucho el sancocho colombiano y me gusta mucho la bandeja paisa. Si tú sabes cómo se hace, en cualquier parte del mundo puedes hacer la bandeja paisa. Eso no, en cualquier parte del mundo se puede comer la empanada o el sancocho. Me vas a decir, sí, pero la yuca de Colombia no es igual a la de Estados Unidos o la yuca de... Pero lo puedes hacer. Sí, el sabor no será el mismo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Estando en Estados Unidos, se puede hacer con la yuca más rica del mundo, que es que te puedes apalancar del dinero de la empresa privada, de los bancos, de otros, que en nuestros países generalmente no pasa, para poder hacer plata para ti. Todo eso yo sé que tiene una ciencia, es mucha información, no quiero caerles ni pesados ni No, demorarme. y yo deseo firme y fielmente volver a tenerte en Empresas Legendarias, que esta no sea ni la primera ni la última vez. O sea, quiero No, que haya más contenido tuyo. si tú me invitas, yo feliz de compartir contigo y con todos los oyentes. La verdad que me siento, como te decía, cumpliendo con mi propósito, el poder agregar valor y que la gente sepa que hay un norte, que hay cómo tomar otra vez dirección de su vida y que no es un hasta aquí, sino, porque muchas veces pensamos que cuando tenemos deudas se acabó la historia, no, sino un está empezando la historia bonita de mi vida. Así que nada más de eso. Así es, y estoy segura que muchos dueños de negocios se van a sentir muy identificados con tu historia, porque he escuchado muchas veces que las mejores y grandes historias de emprendimiento surgen a partir de una crisis. Sí. Entonces, ojalá, espero de todo corazón que este contenido llegue a muchas personas porque es supremamente necesario. Luis, gracias por acompañarme en Empresas Legendarias. Espero que haya una segunda parte de este capítulo. María, estaré pendiente de tu invitación. Un abrazo a todos los oyentes y nos vemos pues la próxima. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias también a todas las personas que decidieron escuchar un nuevo capítulo de Empresas Legendarias Podcast, esta vez con la compañía de Luis Gudiño. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.